Bueno, el licenciado en Economía Carlos Egiaro, muchísimas gracias. Está aquí en el Centro Comercial Industrial y de la Propiedad de la Ciudad de Las Varillas, conversando con El Heraldo, diariodelasvarillas.com.ar. Cepo Cambiario, se ha levantado esta medida del gobierno en función del acuerdo con el FMI. Bueno, ¿qué pasa? ¿Compramos dólares? ¿Esperamos para comprar? ¿Qué sucede? En realidad el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tenía tres componentes. Uno era una reprogramación de un acuerdo del 2022 que tenía un monto de 14.000 millones de dólares, pero en eso había un acuerdo muy firme, digamos, entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario, pero había además un pedido del gobierno argentino para liberar fondos de libre disponibilidad, como se le llamaban, porque esos 14.000 millones originalmente estaban planteados como un pase contable, casi podríamos decir, para pagar los compromisos de la deuda, y el gobierno argentino finalmente presionó para conseguir estos 12.000 millones de libre disponibilidad de los que se habla. Pero el Fondo Monetario venía planteando que a cambio de esa liberación de fondos pedía que el gobierno argentino tomara una serie de medidas, entre las cuales estaba eliminar el blend de exportación, una combinación con la cual el Fondo Monetario estaba muy disconforme, la salida del cepo, por supuesto, y un sinceramiento del tipo de cambio. Esto el gobierno argentino lo sigue negando, pero en realidad el Fondo Monetario desde el año pasado venía cuestionando el atraso cambiario, es decir, una Argentina cara en dólares. Y fíjate vos cómo esa discusión llegó casi hasta las últimas horas del día viernes, porque si recordás, estaba ya filmada la presentación del presidente y no salía por la televisión. Y era porque estaban esperando una comunicación del Fondo Monetario que confirmaba el acuerdo. Y en realidad, entre el ministro Caputo y los técnicos del Fondo Monetario, hasta último minuto, todavía estaban discutiendo un punto central, que era el techo de la banda cambiaria. Porque Caputo quería poner un techo de 1.250 pesos en esa banda, y el Fondo Monetario se plantó y dijo, no, es 1.400. Y vos dirás, pero ¿y qué importa? ¿Dónde está la diferencia? 1.400 es una devaluación del 30%, que es el atraso cambiario que el Fondo Monetario hacía meses venía diciendo que estaba planteado en la Argentina y que jugaba en contra de los sectores productivos, etc. La discusión no era menor. ¿Por qué? Porque en realidad una devaluación del 30%, convalidar una devaluación del 30% iba a tener un impacto inflacionario complicado políticamente para el gobierno. Hoy, con un dólar que más o menos se acomodó los dos primeros días de operaciones entre 1.200 y 1.250, la cotización está yendo más o menos en sintonía con lo que pretendía Luis Caputo. Que decía, bueno, liberamos el tipo de cambio y se va a una situación que esperemos no sea demasiada tensión, porque obviamente el gobierno argentino no se puede comer la curva, digamos, de que la inflación, de que la devaluación fuera del 30% y que entonces la inflación de abril, el recomendamiento de precios, se le fuera a 2 dígitos, porque sería tremendo políticamente eso para un gobierno que ha hecho de la reducción de la inflación su bandera política. De tal manera que hoy estamos hablando de que la pauta devaluatoria de los dos primeros días, con un dólar entre 1.200 y 1.250, convalida una devaluación del 12%, del 11%, del 13%, y entonces estamos hablando que la mitad se traslada a precios, se está hablando de una inflación del mes de abril entre el 5 y el 7%, que dentro de todo, digamos, no es para festejar, pero sin lugar a dudas, digamos, un mal menor frente a la necesidad imperiosa de sincerar parcialmente el tipo de cambio, de salir del cepo y de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario, que le da al gobierno argentino un oxígeno de dólares que tranquilizan el frente cambiario de cara a los próximos meses. Es decir, que tenemos varios meses de esta situación, o puede fluctuar, puede aumentar el dólar. Es un sistema de flotación, o sea que el dólar puede ir y venir, pero digamos que la estrategia del gobierno no es que el dólar llegue al techo. Las declaraciones del techo de la banda, ¿no es cierto? Las declaraciones del presidente hoy diciendo no, va a llegar al piso la banda, son casi una amenaza hacia los productores agropecuarios, como el hecho de decir que va a subir las retenciones a las exportaciones, porque el gobierno argentino quiere que los exportadores liquiden las exportaciones y que los productores vendan la soja. Pero a 1.200. Y los granos. Bueno, claro, lo que pasa es que hoy la lectura que no tienen muchos productores están diciendo, bueno, yo voy a vender lo necesario para pagar las cuentas y lo demás lo voy a guardar, no voy a salir a vender. Y el gobierno quiere incentivar que los productores liquiden toda la producción entre abril y mayo y sabe que los productores no tienen predisposición para hacer eso. Entonces los está amenazando. Le está diciendo, mira, si no vendes, te voy a subir la retención de la exportación en junio, vende ahora, o si no, el dólar se va a ir al piso de 1.000 pesos. Son amenazas casi extorsivas, diría. Pero en realidad no expresan lo que probablemente pasa en el mercado, en términos de que para el ministro Luis Caputo,
que el dólar se acomodara en este rango de 1.200, 1.250 era una cosa razonable, digamos. El Fondo Monetario tenía la expectativa de un dólar más alto todavía, pero eso conspira contra los objetivos del gobierno en términos inflacionarios. Y por supuesto que para el gobierno el tema de inflación es un tema central, porque considera que su carta de triunfo en octubre tiene que ver con haber vencido la inflación, ¿no es cierto? Entonces, una devaluación muy fuerte ponía en riesgo ese objetivo político. Dos preguntas. ¿Un productor agropecuario va a vender entonces para sobrevivir? ¿No va a recibir el gobierno esos 30.000 millones de dólares que estipulaba por la muy buena cosecha, la liquidación de las exportaciones? Y la segunda pregunta. Va a haber todo. Va a haber productores que van a vender todo porque pueden jugar financieramente, lo van a intentar. Y hay otros que son, digamos, que tienen una pauta cultural vinculada a vender lo necesario para pagar las cuentas. Esto es una costumbre en productores en Las Varillas, en San Francisco, en Villa María, en cualquier lado. El gobierno pretende, dice, no, quiero que vendan todo porque si no los voy a amenazar con esto. Bueno, está intentando romper una pauta cultural de muchos productores, porque hay productores que tienen una cultura ya profesionalizada de toma de decisiones financieras también, entonces venden y juegan financieramente con los excedentes, y otros productores que tienen prácticas más conservadoras y que van vendiendo progresivamente en función de sus necesidades de pago, ¿no? Pero el productor... O sea, no es que los productores van a hacer todos una cosa, digamos. Hay mucha diferencia entre las actitudes de los productores con respecto a cómo comercializar su cosecha. De cualquier manera, los productores esperaban otra cosa, teniendo en cuenta de que, bueno, es un gobierno al que en mayor medida uno supone que han respaldado. Bueno, los productores pensaban, en muchos casos las entidades, pensemos particularmente, que el gobierno iba a eliminar las retenciones a las exportaciones, cosa que no va a hacer de ninguna manera. Yo particularmente creo que esta amenaza que hace el presidente de la Nación no la va a cumplir. Esto que dijo ayer, ¿no es cierto? Voy a subir las retenciones de exportaciones de vuelta en junio. Sinceramente me parece que no tiene margen político para hacer eso porque se va a enfrentar con el sector y creo que no tiene ninguna necesidad de hacerlo. Es simplemente un chicaneo para que salgan a vender. Pero es cierto que yo particularmente percibo que muchos productores están cambiando su mirada con respecto al gobierno y acá hay que distinguir además los productores agrícolas de los productores ganaderos, de los productores lácteos, de los productores porcinos, donde las situaciones son diferentes. Y por supuesto que todo lo que es proteína animal, digamos que el desempeño es un desempeño donde hay menos simpatía por lo que está haciendo el gobierno, porque en realidad cuando miramos el mercado interno vemos un mercado muy golpeado. Si vos miras el consumo interno de lácteos, de carne vacuna, ves un mercado muy golpeado, en realidad por la pérdida de poder adquisitivo de millones de personas. Entonces la lectura que hacen las empresas de esa situación es diferente de lo que puede hacer AGD vendiendo aceite o Cargill o Bunge, ¿no es cierto? Hay diferencias muy, muy marcadas en las cadenas de valor, donde los negocios no están funcionando todos iguales. ¿Qué pasa después de las elecciones de octubre? Porque parece que estuviera todo pensado, digamos, para llegar a octubre de tal manera, equilibrados, tranquilos. Pero bueno, ¿qué pasa después de octubre? Porque hay condiciones del Fondo Monetario que se van a comenzar a implementar. Bueno, digamos que el oxígeno que ha recibido el gobierno argentino en términos de estos 12.000 millones de libre disponibilidad, más probablemente recursos que aporte el Banco Mundial, el Banco Interamericano, hay otras fuentes que van a generar recursos, le van a dar al Banco Central, particularmente un colchón de dólares muy importante, que genera una tranquilidad sobre el funcionamiento del mercado de cambios de cara a los próximos meses y después de octubre también. Ahora, el acuerdo con el fondo incluye un planteo de reformas estructurales, que está planteado para después de octubre precisamente, que es ir por una reforma impositiva integral, por una reforma del sistema previsional y por una reforma del mercado laboral y también por un avance en las privatizaciones. El gobierno argentino venía pensando hacer esas cosas después de octubre, por supuesto, y es lo que está puesto en el acuerdo con el Fondo Monetario. Por supuesto que avanzar en una reforma impositiva integral, avanzar en una reforma adicional laboral de la que ya se había hecho en la ley base el año pasado y avanzar en una reforma previsional, que es un tema muy fuerte, digamos, va a depender obviamente de la capacidad o del margen político que tenga el gobierno después de octubre. Y a eso habrá que esperar a ver qué pasa. Pero digamos que en realidad el gobierno argentino no va a detenerse en los lineamientos centrales de la política económica que viene desarrollando desde el año pasado, que es ir por un proceso creciente de apertura económica,
por un proceso más fuerte de desregulación de los mercados, ir por un sistema bimonetario que va a consolidar después de esto y también, obviamente, seguir avanzando en la reforma del Estado y conseguir superávit fiscal. Yo no veo al gobierno argentino retrocediendo en esto ni antes ni después de octubre. Muchísimas gracias. Gracias a vos.